Antes de ayer, tan ricamente, Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se manifestó contra la ley Celaá. La presidenta del PP, el partido cuyo secretario general en Madrid, Ignacio Granados, fue encarcelado por la Gürtel y la Púnica, igual, por cierto, que Ignacio González, es que todos los presidentes de la Comunidad de Madrid del PP han sido imputados o están encarcelados. En fin, que el PP madrileño de Ayuso, que ha sido dirigido por Granados, por Esperanza Aguirre, por Ignacio González, por Cristina Cifuentes, el auto judicial contra Granados decía que formaba parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. Vaya, que entre otras cosas Granados, del mismo partido que Díaz Ayuso, cobraba 1 millón de euros por las concesiones de suelo para hacer colegios concertados. Esperanza Aguirre y Cifuentes siempre defendieron la enseñanza concertada. Y resulta que Ayuso, 2 días después de ir a la manifestación contra la nueva ley de educación, uno de cuyos principales argumentos que esgrimía la derecha, por cierto falso, era que iba a acabar con la educación especial, pues va Ayuso y despide en Madrid a 388 maestros de educación especial que actuaban de refuerzo durante la pandemia. Y resulta que es la única comunidad que no ha renovado el contrato a estos profesores. La pandemia y el medio año en el que los alumnos con necesidades educativas especiales han estado sin asistir a clases presenciales han acentuado la brecha de dificultades que este colectivo viene sufriendo. Se ha quejado la plataforma por la atención temprana y los derechos de la infancia con diversidad funcional. Pero es que vamos a ver, si es que a la derecha no le interesa la educación, salvo que sea para ganar dinero cuando los ricos se enriquecen o para adoctrinar al resto. Nos vamos enterando. Y es que le pasa lo mismo con la salud. Es que todos los medios hicieron de la inauguración del Hospital Isabel Zendal un acontecimiento mediático. Yo ya he tenido que derivar a un paciente desde ese hospital al Gregorio Marañón, porque el Zendal, como todo lo que hace el PP, está pensado como un fraude. El mismo día resulta que Podemos ha logrado que mientras dure el estado de alarma no se pueda desahuciar, no se corte la luz, el gas ni el agua a las familias más desfavorecidas. Nimiedades, tonterías, cosas de cabezones. La derecha, por supuesto, se oponía. Incluso una parte del PSOE también a que se prohibiera cortar los suministros. Y, por supuesto, en contra estaban todos los medios de la derecha. En 2007, el Partido Socialista anunciaba que iba a crear 10 nuevos juzgados para acelerar los desahucios. Y en 2020, el gobierno de coalición del PSOE, junto con Unidas Podemos, dice que se prohíben los desahucios sin alternativa habitacional. Algo pasa cuando no gobierna el PSOE en solitario. Por eso hoy también los medios inventan noticias. ¿Contra quién? Contra Podemos, como desde el comienzo, como desde 2014. Los mismos medios que callan que Mauricio Casals, miembro del Consejo de Administración de Antena 3 y de La Sexta y presidente de La Razón, dirigida por Maruenda, ha sido imputado por supuestamente encargar a Villarejo, espiar a los hermanos Pérez Dolcet. El caso Tandem ha salpicado ya a miembros del Partido Popular, a conocidos periodistas, a empresarios ligados a las cloacas y, por supuesto, a jefes de medios de comunicación. Se trata de la Comisión de Delitos de Cohecho y de Descubrimiento y Revelación de Secretos, donde está imputada una persona de mucho poder mediático como Mauricio Casals. Y por eso, precisamente por eso, no se ha escuchado esta noticia ni en Antena 3, ni en La Sexta, ni en La Razón, ni en Onda Cero. Con lo locuaz que es Carlos Alsina, seguro que se le ha olvidado. Periodismo, periodismo. Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Mientras el pueblo no tenga medios de comunicación objetivos y plurales, que no estén en manos de fondos buitres, de periodistas mercenarios, de grandes empresarios, de políticos del PP o del viejo PSOE, la historia de la democracia la van a seguir escribiendo los que hacen listas para fusilarnos, para encarcelarnos o para difamarnos todos los santos días. ¡Ay! Bienvenidas a la frontera, desobedientes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos desde América Latina, ahora inmersos en un gran debate sobre lo que se llama la vacuna rusa, la que estaría llegando desde la Federación Rusa, y hay una gran campaña orquestada por varios medios de comunicación, específicamente en la Argentina,
para que el gobierno de Alberto Fernández no acceda a la vacuna rusa. Desde ya sabemos que hay muchos intereses de grandes empresas farmacéuticas en juego. De eso no cabe la menor duda. Hay una competencia histórica respecto del tema de las vacunas, respecto de las patentes, respecto de a quién se le vende y qué un fármaco y además qué enfermedad se combate. Porque sabemos también, Juan Carlos, que en muchas oportunidades se ha dejado de lado el combate en contra de enfermedades del llamado tercer mundo y específicamente en América Latina, porque la gente pobre no tiene dinero para comprar una vacuna. Pues ahí está el momento en el que Joe Biden ya ha recibido la vacuna contra el COVID-19, algo muy sencillo. Y entonces muchos laboratorios han privilegiado el desarrollo de todo tipo de medicamentos para lo que se llama el primer mundo. El mundo capitalista desarrollado, aquellos países donde efectivamente hay gran capacidad de compra de medicamentos, como lo estamos viendo ahora con la compra de diferentes vacunas en Canadá, en Estados Unidos u otros países que efectivamente tienen la capacidad de comprar medicamentos. ¿Cuál es el debate? ¿Es un debate técnico si la vacuna rusa sirve o no? No, es un debate geopolítico. Recordemos algunos elementos que hemos trabajado en nuestro programa durante el año, Juan Carlos. En primer lugar, una cuestión para Estados Unidos fundamental, sacar a Rusia y a China de América Latina. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. En los diferentes viajes de los principales responsables de los Estados Unidos para América Latina, siempre han planteado que lo mejor que podía hacer la región era estrechar el vínculo con Estados Unidos en todos los ámbitos y dejar de lado los vínculos que tienen con Rusia y con China. Claro, con China hay una competencia tecnológica muy importante con las nuevas tecnologías y el llamado 5G y la empresa Huawei. En los diferentes viajes del secretario de Estado, de funcionarios de toda índole, de Donald Trump en América Latina, insistentemente planteaban: no le compren la tecnología china a Huawei, no la compren, porque implica revelar todo tipo de secretos. Compren tecnología con nosotros, sigan siendo parte, agrego yo con mis palabras, sigan siendo parte del patio trasero de los Estados Unidos. Es esto parte de lo que está en juego. No se puede obviar que la ofensiva en contra de todo aquello que viene de Rusia, por ejemplo, tiene que ver con los embates en Estados Unidos en contra de Rusia y además con algo que en Europa conocen muy bien, que es la permanencia de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 与此同时，我们也会坚定不移地同拉美国家继续发展友好互利合作。拉美不是某一个国家的专属，也不是某一个国家的后院。 Recordemos que esa organización militar nació para contener a la Unión Soviética y que una vez que se disolvió la Unión Soviética en 1991, continuó y que permanentemente en Europa se habla de un escudo antimisiles para contener a Rusia. Claro, por eso no acceden a la vacuna rusa ni la buscan, porque tiene que ver con un juego geopolítico más allá de la lucha entre los laboratorios. Está claro que esta disputa geopolítica está también en nuestra región y se puede ver a través de los medios de comunicación y los lobbies de las grandes empresas farmacéuticas que permanentemente tratan de desprestigiar toda investigación que venga de Rusia o de China. Desacreditarla es muy fácil. En primer lugar, no se le pone nombre y apellido, es la vacuna rusa. Las vacunas de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, tienen nombre y apellido, de un laboratorio. Como si los laboratorios fueran creíbles y confiados. Creíbles y confiables, y como si nunca hubieran participado de experimentos que afectaron la salud de muchísima gente. Pero acá no se trata de hablar bien o mal de algún laboratorio en particular. No estamos en contra ni de los medicamentos, ni de los laboratorios, ni de las investigaciones confiables, serias que se puedan hacer en cualquier lugar del planeta. Lo que estamos planteando es que efectivamente hay un lobby multimillonario sobre los medios de comunicación para que en este caso Argentina y otros países de la región no accedan a la vacuna rusa. Se la desprestigia a través de cualquier artilugio. Se siembra la sospecha. Casi se diría, Juan Carlos, que si uno lee o escucha una parte importante de los medios de comunicación en América Latina,
se podría pensar que la vacuna rusa está contaminada. Contaminada de desinformación, lo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado como infodemia, desinformación en el medio de una pandemia, también acá en América Latina. Lesbiana de mierda, degenerada, marimacho, expresiones repetidas que oímos en la calle, en un medio de transporte, en las redes sociales, incluso a veces en las familias. Estas conductas homófobas, por repetidas y naturalizadas, han terminado dando paso, claro, a agresiones físicas. Un joven sufre insultos, amenazas y cortes por todo el cuerpo en un bar de Chamberí, una joven transexual denuncia haber sido brutalmente agredida en Barcelona, una persona de 29 años insultada al grito de maricón cuando caminaba por Getafe. Y estos son casos porque se saben. Parece que la sociedad, instituciones públicas y medios de comunicación han normalizado actos como los citados. Han convertido un crimen en una costumbre. Y hay medios de comunicación que además hacen negocio precisamente con esos comportamientos. Lesbiana de mierda, degenerada y marimacho fue lo que llamaron a Irantxu Varela antes de ser agredida. Una agresión llena de agravantes, porque el agresor es tu vecino. La agresión contra nuestra compañera ha colmado el vaso y por eso cerca de 300 mujeres del periodismo, de la cultura, de la política han firmado un manifiesto para condenar la violencia que sufren las feministas con presencia pública. Un terror que en mayor o menor medida sufren todas. Y al otro lado de la red tenemos a nuestra compañera Irantxu Varela de baja laboral tras la agresión recibida. Irantxu, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, el miedo no se pasa, Irantxu, ¿no? No, además es que a mí lo más terrible de estos días estoy pensando es que se naturaliza, ¿no? O sea, como el hecho de contarlo y de que se haga público me está devolviendo que hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Que algo que hemos aprendido, con lo que hemos aprendido a convivir muchas mujeres y personas del colectivo LGTBI, feministas, con visibilidad, el acostumbrarte a que te amenacen, a que te insulten, a que te digan salvajadas, pero bueno, como que siempre va un paso más adelante, ¿no? Y te pilla en donde no estabas preparada o en lo que no estabas preparada. Pero yo diría, bueno, no sé si ahora miedo sí, pero el miedo cuando se colectiviza y se comparte con amigas se convierte en ganas de organizar la autodefensa. Claro, lo que pasa es que tantas veces nos habéis contado, ¿no? Eso de ir corriendo a casa y resulta que llegas al portal y tampoco estás segura, es que es una mierda. Sí, es que yo creo que una de las cosas que tiene la violencia patriarcal es que siempre te pilla donde no te lo imaginabas. Yo, por la experiencia propia y por la de otras compañeras, podía imaginar que quizá algún día las amenazas, los insultos, las pintadas, las intervenciones en mi teléfono móvil, etcétera, se pudieran traducir en una agresión directa, pero me imaginaba que sería en el espacio público, desde mi activismo feminista político. Pero claro, en tu espacio de seguridad y aludiendo a tu intimidad, pues lo cierto es que aunque parezca cándida, a mí me ha pillado desprevenida. Oye, en la agresión había un hombre y dos mujeres, ¿no? Bueno, una mujer y una niña, que es, a mí me parece lo más terrible, una niña pequeña. Y entiendo que presenciar eso y convivir, bueno, la mujer adulta participó activamente, no de la agresión física, pero de los insultos, vamos, muy activamente. Compartía la lectura. Sí, del marido. Entonces es muy terrible pensar que hay gente, y sobre todo niñas, que se socializan en familias así, ¿no? Que tampoco es una sorpresa, ¿no? Que hay familias que ejercen la violencia y que no toleran ni permiten ejercer en libertad la identidad de género, la orientación sexual o la libertad en general de la gente de la que forma parte, pero claro, verlo así directamente a mí me parece muy terrible. Oye, y la excusa unos cartones, pero es común, ¿no? Dejar incluso las zapatillas en la puerta, en la calle, ¿no? Es decir, que no puede ser eso sin una excusa. No, además yo soy consciente que es una excusa porque al principio cuando me mudé había un trato más que cordial. Empezó a convertirse en más frío en la medida en que creo que iban siendo conscientes de quién era la vecina y de cuáles eran sus prácticas en la intimidad. Al final el vecino de la puerta de al lado sabe de tu vida mucho más a veces de lo que te gustaría. Y claro, ya el trato se volvió frío, distante y bueno, pues esta ha sido una excusa, podrían haber sido los cartones
o el buzón o lo que fuera. Yo tengo clarísimo que era una excusa como podía haber sido cualquier otra, porque de hecho los insultos no eran de mala vecina ni señora que no recicla, que además, por cierto, reciclo bastante bien, pero era eso, era a mi intimidad, a lesbiana, a apestada, es que eran cosas como de gente a la que le das mucho asco. ¿Cómo les intranquiliza, ¿no? Porque en el fondo ahí hay algo retorcido, ¿no? Oscuro, roto, que determinados comportamientos les ponen en una zona de intranquilidad absoluta. Sí, les damos asco, que eso es una cosa que es duro de asumir, que a la gente le das asco por lo que eres, por lo que deseas, por lo que haces, ¿no? Y del asco a deshumanizar creo que hay bastante poco. Hay muy poquito, es verdad, es verdad. Oye, Sí. a diferencia, Iranchu, de otras muchas agresiones, ¿no? No sabes las veces que me ha contado Cristina Fallarás recibir agresiones ella, ¿no? Y parece que daba lo mismo. En este caso parece que ha habido una respuesta, creo que la propia Fallarás ha estado muy activa. Hemos visto que prácticamente todo el Ministerio de Igualdad, ¿no? se ha posicionado. ¿Has echado en falta apoyos? Bueno, lo cierto es que cuando pasan estas cosas, sobre todo a corto plazo, haces el recuento de los apoyos y no de las ausencias. A mí sí me parece que la respuesta institucional, sobre todo más cercana, ha podido faltar, pero creo que es como una falta de capacidad de reacción. Estamos pendientes de trabajar con, bueno, el Ayuntamiento de Bilbao en otras ocasiones se ha manifestado claramente a favor cuando hemos vivido otras agresiones en formato pintadas, etcétera. Las administraciones locales, bueno, pues yo creo que quizá se han sentido interpeladas más tarde o no sé lo que ha podido ser, pero lo cierto es que a mí me parece el aprendizaje, ¿no? O sea, el hecho de que ha habido apoyos personales del entorno cercano, por supuesto, del movimiento feminista que reaccionó enseguida. El miércoles ya hubo una concentración bastante masiva y eso que caía era muy de Bilbao, el tiempo llovía muchísimo y sin embargo estuvo la gente ahí, además denunciando otra agresión lesbófoba que había habido. Y bueno, pues yo creo que ahora estamos haciendo el recuento de que los apoyos son muchos, más de los que podíamos esperar. Yo creo que el aprendizaje es ese. Me ha pasado a mí, evidentemente no he sido la primera, desgraciadamente no seré la última, pero creo que hemos llegado a un nivel de conciencia feminista suficiente y nivel de hartazgo de las mujeres que tenemos visibilidad, que llevamos avisando algún día va a pasar algo, que yo creo que bueno, pues han confluido una serie de circunstancias y luego Cristina Fallarás, que en lo personal nosotras hemos hablado muchas veces del nivel de violencia que vivimos, que a veces es difícil explicárselo a la sociedad, pero yo creo que bueno, pues ha sido una chispa, ella le ha dado a la mecha, un montón de mujeres que lo viven cada día en mayor o menor medida, pero que yo creo que cualquier mujer que ahora mismo pretenda ejercer una profesión visible desde la libertad recibe un nivel de violencia suficiente como para que hayamos dicho, bueno, pues esto es un punto de inflexión. Es que Ojalá eso es sea para terrible, mejorar algo. ¿no? Rancho, en el momento en que eres una persona conocida, parece que se agrava, ¿no? El derecho a agredirte y eso convierte tu profesión en una profesión de riesgo. Sí, pero yo creo que tiene que ver con la visibilidad, pero tiene que ver con el feminismo, o sea, con el tener una visibilidad desde un discurso feminista y luego también pues con el hecho de la disidencia sexual, ¿no? O sea, una mujer de izquierdas, feminista, lesbiana, visible, que opina, que además no, bueno, pues que en principio por mucho que nos agredan y se intenten callar, no parece que tengamos miedo, otra cosa es lo que llevemos por dentro. Eso es que yo recuerdo que un día lo decía en una entrevista, es que yo y mujeres como yo, como Cristina, como Chiar Castro, como muchas otras, cada una de diferentes profesiones, representamos todo lo que odian, ¿no? Libres, autónomas, con Como tu conciencia política, camiseta, como Pipi Landström. como Pipi Landström, que es una camiseta, no se ve, pero es de un grupo punky vasco que se llama Potorsta Clito, que significa potorro y clítoris. Y pues sí, ¿no? Ahora estoy en una época de recuperar mi casi inevitable como mujer vasca de mi edad conexión con el punk, ¿no? Y con el punk feminista, porque era, pues sí, pues como las vulpes, pues es que las mujeres a las que nos gusta ser una zorra siempre hemos molestado.
Ay, señor, señor. Oye, nos vamos. Claro, ¿qué hacer, no? Porque, por ejemplo, con la agresión en un bar en Madrid, en la calle Ponzano, pues parece claro que lo que hay que hacer es no ir a ese maldito bar, ¿no? Lleno de energúmenos. Pero por lo general, ¿qué podemos recomendar a la gente que todos los días sufre algunas agresiones, además de ver el tornillo en la frontera? Mira, yo creo que la respuesta, o sea, la receta básica sería más feminismo, pero así como la puntual para este caso, sería, tenemos que romper con el discurso de la normalidad. La gente que agrede siempre cree que ella es la normal y que los demás son los que, ¿no? La gente anormal, rara, invertida, degenerada, marimacho. Es empezar a cuestionar el privilegio de la normalidad. Si te crees que eres normal, si tu vida transcurre más o menos con una relativa sensación de normalidad, seguramente, como dice Paul Preciado, es que si no sientes la violencia, seguramente es porque la estás ejerciendo. Entonces, la gente que se sienta normal, que le dé una vuelta y que trate de romper con el discurso de la normalidad. En eso estamos. Aquí te vemos en la frontera lista, guapa y valiente. Así que feminista. Así que hasta la próxima vez que nos dejes escucharte. Será pronto. Abrazos. Agur. 300 mujeres conocidas porque están muy presentes en la esfera pública han firmado un manifiesto precisamente por eso, por la violencia que sufren. Mujeres que están en la esfera pública: Isabel Coixet, Rosa Regás, Luna Miguel, Ada Colau, la jueza Victoria Rosell, Adriana Lastra, Virginia Pérez Alonso, la directora de Público, Cristina Fallarás, que es la que ha impulsado este manifiesto, la periodista Olga Rodríguez, Beatriz Jimeno y Boti García, directoras generales en el Ministerio de Igualdad, Noelia Vera, secretaria de Estado. En fin, mujeres que saben que por ser conocidas sufren el derecho que algunos se arrogan a sí mismos para ejercer la violencia contra las mujeres. Y han firmado un manifiesto que se llama precisamente así, Manifiesto de Mujeres con Presencia Pública, que reza de la siguiente manera. El pasado 13 de diciembre de 2020, un hombre golpeó en la cara a la activista del feminismo Iratxu Varela, tras insultarla con expresiones como lesbiana de mierda, nos has contagiado a todos, apestada. Sucedió ni más ni menos que en el rellano de su propio domicilio. Las agresiones a mujeres feministas se han multiplicado hasta el punto de hacernos la vida insoportable, particularmente aquellas que por razones profesionales o por nuestra lucha contra el machismo tenemos una presencia pública constante. Insultos, amenazas de muerte y acoso se han convertido en cotidianos en las redes sociales. Pero no solo ahí. Resulta además alarmante cómo en los últimos tiempos las agresiones, tanto verbales como físicas, han saltado de la red a la calle, llegando a extremos como el sufrido por Varela. No se trata de una agresión puntual a una mujer o a otra, se trata de tortura. La Real Academia de la Lengua ofrece el siguiente significado de tortura en su primera acepción. Del latín tortura, grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como medio de castigo. Las aquí firmantes, en representación de muchas otras, queremos denunciar que la tortura a la que nos vemos sometidas es una forma de castigo por nuestra intervención en el ámbito público. Las aquí firmantes, en representación de muchas otras, queremos denunciar que la sociedad y las instituciones públicas han normalizado dicha tortura, de tal forma que han convertido un crimen en mera costumbre. Las aquí firmantes, en representación de muchas otras, queremos denunciar que la mayoría de los medios de comunicación parecen haber decidido que la tortura a la que se nos somete carece de cualquier interés informativo o consideración en el ámbito de lo delictivo. Las aquí firmantes, en representación de muchas otras, queremos denunciar que la mayoría de los partidos políticos evitan tratar y regular esa tortura a las mujeres cuya presencia pública parece merecer agresión y acoso habituales. Y así lo hacemos constar. Son mujeres, y me consta que Fallarás es una gran luchadora en esa dirección, que por poner la cara públicamente en la defensa de las mujeres o de posiciones progresistas, reciben como mujeres constantemente agresiones, que ya no solamente es en la calle, sino que también es en la calle en donde viven, incluso a veces en el propio edificio. Hay medios de comunicación que están haciendo de esas agresiones un espacio para vender después publicidad
Es decir, programas donde las agresiones son un lugar constante. Y el problema es que la normalización de esas agresiones, que es tortura, termina por pudrir la vida cotidiana. Todo nuestro apoyo a estas mujeres.